Johan moraba en un lugar chico donde no sabía lo que es un espejo. Una vez fue a la ciudad y pasando de una botica, de un magazine, vio allá este vidrio que miró y le pareció que vio a su papá, a su padre. Y le demandó al propietario, ¿es para vender este? Dijo, sí, seguro. Y dijo, yo quiero uno de estos. Y se lo vendió a un precio muy caro, porque Johan no sabía lo que es. Para él estaba una maravilla, que podía ver a su papá. Y lo tomó el espejo y se lo llevó a casa, pero no le mostró a su mujer, se lo llevó directamente a la musandera arriba. Y cada día venía de su labor, tomaba su chaycico y se subía arriba a sentarse delante del espejo y hablar con el que estaba adentro del espejo. La mujer se empezó a sospechar, ¿qué está haciendo mi marido cada día allá? Un día, cuando Johan no estaba en casa, fue arriba a la musandera, miró ahí y dijo, ahora entendí cuál es que está haciendo mi marido aquí. Entendiendo una mujer como a mí, tan hermosa, va a estar con esta fea que está aquí. Y cuando vino Johan se empezaron a pelear. Los vecinos vinieron y cada uno miró en este vidrio y dijo, no es mujer, es hombre que está allá. Y se empezaron todos a pelear. Vino la policía, vino un policía, fue y miró, dijo, si ya me llamaste un policía, ¿por qué me llamaste a mí? Y finalmente la mujer de Johan tomó el espejo, se lo llevó ante la madre. Dijo, mira marido que tengo, entendiendo una mujer hermosa como yo, mira con quién se va a hablar cada día. Y la madre de la mujer, que es la suegra de Johan, miró al espejo y le dijo, querida, todo el tiempo que es esta, no tienes nada de espantarte, no hay ningún miedo.